Mi nombre es José Alirio Martínez, yo soy médico especialista en gerencia en salud, diabetología y pie diabético, también tengo un magíster en marketing estratégico y soy miembro directivo de la Federación Diabetológica Colombiana. Agradezco la atención prestada en esta patología que es de interés. Cada vez vamos a ver más diabéticos en el mundo por los malos hábitos en la alimentación y porque esa es la otra pandemia que nos está afectando en el mundo. El día de hoy voy a hacer una presentación sobre dos casos clínicos de pie diabético en los cuales vamos a ver cómo es el abordaje integral, desde el diagnóstico diferencial hasta la valoración total del paciente y el manejo integral del pie diabético agudo. Uno de los aspectos más importantes cuando se aborda a un paciente con pie diabético agudo o crónico o simplemente un paciente diabético es la historia clínica especializada, que es muy importante. De ahí arranca el abordaje integral de la diabetes. Tenemos que hacer énfasis en los antecedentes personales y familiares, el tiempo de evolución de la diabetes, las comorbilidades, si el paciente está o no en metas terapéuticas, si es adherente a los tratamientos, cómo es su autocuidado, qué factores de riesgo tiene asociados y una cosa no menos importante es el estado nutricional. En ese orden de ideas, nosotros tenemos que registrar de forma exhaustiva con ese interrogatorio antes de pasar incluso al examen físico. El diagnóstico de la diabetes y el código CIE-10 casi todos no lo sabemos, sobre todo los médicos de atención primaria, que es E11.9 o E10.9, siendo paciente controlado con o sin insulina. Yo les pido el favor de que desde ahí empecemos a cambiar un poco lo que es la historia clínica y el diagnóstico diferencial. Un paciente con diabetes casi siempre tiene algún tipo de complicaciones y es importante saber que las complicaciones del paciente diabético arrancan cuando las buscamos. Si no las buscamos, pues claramente vamos a escribir ese tipo de diagnóstico y las políticas de salud pública van enfocadas en lo que nosotros finalmente escribimos en la historia clínica. Recordemos que una de las complicaciones de la diabetes es el pie diabético, que con mucha frecuencia termina en amputación cuando el paciente llega tarde a los tratamientos o llega a valoración con equipos sin mucho entrenamiento. Lo segundo es la enfermedad cardio-cerebrovascular. La enfermedad cardio-cerebrovascular es muy frecuente, de hecho los pacientes no fallecen por la diabetes, sino fallecen por las complicaciones derivadas de su estado cardio-cerebrovascular. Muchos de ellos hacen retinopatía que los puede llevar a la ceguera y adicional a eso, y está en la cuenta de alto costo, la insuficiencia renal crónica que está directamente relacionada con la diabetes y por supuesto la hipertensión arterial que casi siempre va de la mano con el paciente diabético. Los pacientes tienen las siguientes complicaciones, pueden desarrollar estroque cerebral, retinopatía, infarto agudo al miocardio, enfermedad renal crónica, polineuropatía, gastroparesia, disfunción eréctil, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos, alteraciones geniturinarias, dermopatías que son inespecíficas y por supuesto el pie diabético, que es el tema que nos reúne el día de hoy. La evaluación del pie diabético en el consultorio, cuando el paciente acude al servicio, debe incluir varios aspectos. Uno de los aspectos principales es la parte vascular, en la cual debemos hacer énfasis en pulsos pedio y tibial posterior, relleno capilar, índice tobillo-brazo, índice dedo-brazo y evaluar si el paciente tiene dúplex arterial de miembros inferiores. Lo segundo es la valoración ortopédica. Tenemos que revisar qué tipo de deformidades puede tener el paciente, si tiene amputaciones previas o ya fue víctima de una amputación previa. La parte neuropática es muy importante porque los pacientes con el tiempo, cuando tienen ya más de 5 años de evolución, empiezan a presentar disestesias de miembros inferiores y eso se evalúa cuando nosotros hacemos el score sensitivo. Tenemos que hacer una evaluación dermatológica, estigmas de úlceras previas, tenemos que evaluar cómo está la piel, cuáles son las características, la pérdida de la vellosidad distal, la resequedad de la piel, el estado de las uñas, etc. Y ya cuando nos enfocamos plenamente en la úlcera, debemos saber la causa de la ulceración, el tiempo de evolución de la ulceración, los tratamientos previos que ha recibido en otras clínicas, qué características tiene la úlcera, entonces la ubicación anatómica, el estado en el cual se encuentra o la fase en la cual se encuentra, bien sea fase de inflamación, fase de granulación o estado de epitelización. Debemos utilizar los conceptos como el TIME o el triángulo para el manejo de las heridas de la Wound International, que básicamente se enfoca en que debemos revisar lecho de la herida, borde de la herida y piel perilesional, y para eso se hace el abordaje.
Y ya cuando tenemos la úlcera instaurada, tenemos que aprender a clasificarla, que es tema que próximamente se va a ver en uno de los módulos de las clasificaciones. Simplemente les voy a mencionar 4 de ellas que son las más usadas. A mí personalmente me gusta la clasificación de Salerian, pero también existe la de Wi-Fi, la de Wagner y la de Texas, que vamos a ver en detalle en otro de los módulos. El primer caso clínico que quiero presentar es un caso de un pie diabético Salerian 3, un paciente con una necrosis distal con enfermedad arterial periférica y una lesión importante en el pie que le confiere altísimo riesgo de amputación. En la gráfica se ve cómo, y en el video se ve también cómo el paciente tiene un hueso expuesto, completamente necrosado, pero antes de entrar en el detalle de lo que vamos a evaluar, tenemos que revisar el dúplex arterial. El dúplex arterial, entonces como se evidencia en la diapositiva, es un paciente que tiene múltiples lesiones obstructivas severas que le confieren pues claramente una enfermedad arterial periférica, que es una vasculopatía diabética, que le va a disminuir las posibilidades de salvamiento. Sin embargo, hay que evaluarla con dúplex, por supuesto índice tobillo-brazo, palpación de pulsos y demás. Y en la parte derecha vemos un cuadro hemático ya después de que se hizo un tratamiento específico con desbridamiento, desarticulación del dedo, y vemos cómo ya evoluciona. Es importante tener en cuenta la fórmula leucocitaria, la proteína C reactiva y por supuesto la función renal. Con base en eso ya arrancamos un tratamiento integral que se enfoca en el salvamiento del miembro inferior. En la evaluación radiológica evidenciamos cómo el paciente tiene osteomielitis y recordemos que cualquier hueso expuesto en paciente con pie diabético es considerado como osteomielitis, y en la segunda gráfica vemos cómo el paciente procedemos a hacer una desarticulación de ese hueso necrótico de tal forma que erradiquemos el foco infeccioso para poder dar un manejo adecuado. Una vez desarticulado el paciente, se le plantea la opción de colocar o usar la terapia de presión negativa como una opción para acelerar el proceso de cicatrización, y recordemos que este tipo de terapia está incluida dentro del POS, o lo que llaman actualmente el Plan de Beneficios en Salud. Aquí vemos una de las marcas que tenemos disponibles en el país, en la cual se utilizó en este paciente, y vamos a ver cómo ha evolucionado según la siguiente diapositiva. En la foto de la izquierda se evidencia cómo quedó el pie después de la desarticulación, que no se podían afrontar los bordes, y lo cual era difícil mantenerlo, no se puede suturar. Entonces vemos cómo se coloca el sistema de presión negativa. Este tiene un canister en el cual se va a depositar todo el exudado que va saliendo de la herida, y por su presión negativa va a hacer que los bordes se afronten y empiece a hacer un tejido de granulación para acelerar el proceso de cicatrización. En la siguiente diapositiva vemos cómo en la segunda semana ya el paciente granula prácticamente, utilizando una presión negativa de 80 milímetros de mercurio de manera variable ondulante, y ya para la tercera semana se ve cómo el paciente prácticamente cierra, queda con un pequeño hueso expuesto, pero eso ya se puede manejar con unas tecnologías más sencillas. Y adicional a eso, como siempre se ha mencionado, hay que tener en cuenta el manejo integral, tanto de la diabetes como de las complicaciones vasculares, etcétera, etcétera. Una vez el paciente ya le ha cerrado y cicatrizado su herida, no podemos decir que está completamente sano. Se considera el término paciente con pie diabético en remisión, porque posterior a que cicatriza, este paciente va a tener riesgo de nuevas ulceraciones. A este paciente que tenemos en el caso clínico se le dan curaciones hasta el cierre, se le hacen controles periódicos, se le debe crear un calzado personalizado, plantillas con unas especificaciones especiales, se le deben ordenar medidas preventivas con hilos de plata, el adecuado manejo de las comorbilidades y los cuidados generales. Todo esto para garantizar que no se vuelva a ulcerar. Ahora vamos a ver el segundo caso clínico, que es parte de lo que tenemos ya registrado en el video que hicimos el día de hoy. Es una paciente femenina de 58 años de edad, diabética tipo 2, insulino requiriente desde hace 25 años, muy pobre control metabólico, desarrolló una de las complicaciones neuropáticas más graves de la diabetes, que es la polineuropatía diabética, que se llama pie de Charcot, y adicional a eso, en el 2018 tuvo ya un episodio de ulceración con alto riesgo de amputación. Estuvo estable hasta
hasta hace un tiempo, estamos hablando de hace 2 meses, con un calzado tipo Walker, pero tenía una plantilla inadecuada que le generó roce y pudo ulcerar a la región plantar y dorsal. Estuvo hospitalizada recientemente durante 10 días recibiendo antibiótico y cuando ingresa acá al servicio fue clasificada como un pie diabético Sanelian tipo 2, lo que para el diagnóstico específico es un pie diabético un pie de Charcot sobreinfectado reincidente y en clasificación se considera un pie diabético Sanelian 2. Recordemos que el pie de Charcot, que es una de las expresiones más severas de la neuropatía diabética, consiste básicamente en una fractura con colapso del arco de Lisfranc o la articulación de Lisfranc que hace que el pie se ponga en mecedora, se inflama completamente, se deforma el pie y va a generar zonas de hiperpresión que con el tiempo, con un calzado inadecuado, puede generar ulceración, que es el caso de este paciente que hizo pie en mecedora, se ulceró, se deformó y es lo que lo motivó a venir al servicio. Como se ve en esta diapositiva, la paciente tiene una lesión importante en la cara lateral izquierda que muestra claros signos de infección, donde está eritema, edema e hipertermia, y encontramos una conexión entre la lesión plantar y la región de la cara dorsal. Se hizo un lavado quirúrgico, después se coloca tecnología absorbente y por supuesto se le da antibiótico terapia de amplio espectro utilizando una descarga total del paciente. ¿Esto qué hace? Que el paciente empiece a evolucionar satisfactoriamente, va descendiendo la inflamación, va descendiendo el foco de osteomielitis y empieza a mejorar gradualmente, con lo cual obviamente requiere de un manejo integral donde está incluida la diabetes, la neuropatía, el estado vascular y por supuesto la descarga, o sea, el paciente no puede pisar hasta que no cierre completamente y posterior a esto le vamos a colocar unas plantillas personalizadas que son termomoldeables para evitar cualquier zona de hiperpresión. Es un paciente de alto riesgo de reinfección, por eso debe, o reulceración, por eso debe estar en controles periódicos para evitar la complicación y disminuir al máximo el riesgo de amputación. Vamos a mirar cómo ha evolucionado. Lo primero que hacemos es retirar. Ella mejoró sus hábitos alimenticios, mejoró la descarga, está utilizando un calzado adecuado con un bastón y a pesar de que tuvo riesgo de amputación, en este momento vamos a mirar que prácticamente ya se dio la infección. Hay una leve zona de eritema, pero muy pequeña, y ya está en fase 3 de cicatrización. Y vemos que ya cerró esta úlcera, cerró esta, y en la región plantar también hay un cierre completo que tiene una pequeña costra. O sea, en este momento se considera un pie diabético Sanelian 1, que es de bajo riesgo de amputación. Una vez cierre completamente, una vez cicatrice, va a entrar en remisión y al entrar en remisión lo más importante es el calzado y los cuidados generales. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, evidentemente el pie de Charcot es una gran deformidad de la articulación del Lisfranc, pero lo que vamos a hacer hoy es el manejo tópico de la herida. Entonces simplemente vamos a limpiar, colocamos un apósito de plata, como ya está en fase 3 de cicatrización, prácticamente ya se le puede dar de alta en una semana. Una vez cierre la herida y cicatrice, lo más importante es la hidratación de la piel, el calzado, medias de protección y una plantilla que vamos a colocar en ella. Es una plantilla termomoldeable que se va a adaptar a la nueva forma del pie y por supuesto estar viniendo periódicamente a consulta para minimizar el riesgo de nuevos eventos de ulceración. Básicamente eso es lo que vamos a hacer con ella, pero en este momento se redujo el riesgo de amputación. Ella estuvo hospitalizada 10 días en un hospital aquí en Bogotá, donde básicamente le hicieron antibiótico terapia y nada más, pero el manejo de la herida no fue el más adecuado. Sin embargo, acá en esta unidad, ya en su quinta curación, hemos visto una gran evolución y se disminuye el riesgo de amputación prácticamente a cero en este momento. La primera recomendación que les daría sería cuidar muy bien la alimentación. La segunda, seguir al pie de la letra las instrucciones dadas por el médico y el medicamento principalmente. Y la tercera, para no llegar a esta fase de las extremidades, en especial los pies, que son de mucho cuidado, para evitar una posible amputación. El tratamiento para mí ha sido magnífico. He recuperado bastante mi pie
ya está fuera de riesgo de amputación y es un excelente tratamiento, y lo principal es que hay que seguir el tratamiento al pie de la letra para que funcione. Para el cierre, quiero recordarles que el paciente que hizo pie diabético es un paciente que no sanó completamente, es un paciente que entra en remisión y debe estar en controles periódicos con médicos de atención primaria que sepan la importancia de la prevención y la revisión exhaustiva de lo que es el pie en el paciente diabético. Deben estar en controles más o menos cada 3 meses dependiendo de su estadio. Y les agradezco mucho la atención prestada. Espero que ese aporte que estamos haciendo a través de la Federación Diabetológica Colombiana les sirva a ustedes en su práctica diaria. Muchas gracias.